Bienvenidos a este relato donde analizaremos con profundidad una verdad que durante años se ocultó entre sombras. Hoy abrimos una puerta que muchos prefirieron mantener cerrada. Es momento de revelar lo que de verdad ocurrió entre Juan Fernando Fonseca y Jason Jiménez. Este es un viaje a lo más íntimo de una historia que pocos se atrevieron a contar. A mitad de este camino quiero agradecerte por ver mi video y pedirte que te suscribas para apoyarme y ayudarme a seguir creciendo con más contenido como este. Fonseca recuerda el primer encuentro lejos de los escenarios, un momento en el que la fama no interfería y la realidad se mostraba sin filtros. No hablaban de éxitos, ni de números, sino de la carga emocional de sostener una carrera que no permite descanso. En ese ambiente sincero, Jason dejaba caer comentarios que entonces parecían simples reflexiones, pero con el tiempo adquirieron un peso inquietante. Hablaba con una calma que descolocaba, como si estuviera aceptando verdades que nadie más quería mirar de frente. En cada conversación, había un eco de algo profundo, una claridad que no encajaba con la imagen del artista indestructible. Fonseca comprendió que Jason llevaba dentro una sensibilidad que no todos podían percibir, una forma de mirar la vida que revelaba preocupaciones silenciosas y una lucha interna constante. No era miedo, era una conciencia precisa del ritmo agotador que lo rodeaba, y de las exigencias que crecían a la misma velocidad que su fama. Pero la atmósfera cambiaba por completo cuando surge el tema de los viajes, especialmente los realizados en avionetas. Fonseca describe cómo en esos instantes, Jason se recogía, hablaba menos, y su mirada parecía perderse en un punto al que nadie más podía acceder. Los demás veían un artista fuerte, pero Fonseca empezaba a notar las grietas invisibles, esas que solo se revelan en momentos de absoluto silencio. Esa inquietud regresaba una y otra vez, marcada por llamadas previas a cada vuelo. Decía que solo llamaba para saludar, aunque su voz traía un peso que no podía ocultarse. No eran despedidas explícitas, pero sí palabras suspendidas, que dejaban una sensación difícil de ignorar. Fonseca intentaba aliviar ese ambiente, pero intuía que Jason cargaba pensamientos que no llegaba a expresar por completo. Y sin saberlo aún, esas frases comenzaron a convertirse en piezas de un rompecabezas emocional, que más adelante cobraría un nuevo sentido. Juan Fernando Fonseca profundiza en la relación que mantuvo con Jason Jiménez, una relación que no se construyó en la superficie del espectáculo, sino en los espacios donde la verdad pesa más que la fama. Detrás de las tarimas, lejos de la euforia del público, se gestaba una conexión cimentada en conversaciones crudas y silencios que decían más que cualquier palabra. Fonseca describe cómo Jason no vivía la música como un simple oficio, sino como una entrega permanente. Cada proyecto, cada decisión y cada paso estaba marcado por una responsabilidad que lo superaba. Para muchos artistas el éxito es un premio, pero para Jason era una carga que debía llevar con disciplina absoluta. Esa exigencia interna lo empujaba siempre al límite, aun cuando su cuerpo y su mente pedían descanso. En medio de ese ritmo vertiginoso comenzaron a surgir tensiones inevitables. El crecimiento acelerado de la carrera de Jason trajo consigo disputas internas, decisiones tomadas a puerta cerrada, y presiones que aumentaban sin tregua. Fonseca vio desde dentro cómo esas fuerzas invisibles desgastaban puentes, distanciaban miradas y obligaban a elegir caminos que no siempre eran justos ni claros. Las conversaciones entre ambos se volvieron más profundas. Hablaban de las grietas que el éxito provoca, de la dificultad de mantener una imagen impecable cuando por dentro todo empieza a quebrarse. Jason confesaba que había momentos en los que sentía que no controlaba el rumbo del proyecto, como si otros movieran los hilos mientras él solo intentaba sostenerse en pie. Para Fonseca era evidente que las lealtades comenzaban a tensionarse. Había verdades maquilladas para proteger intereses y decisiones que se justificaban con argumentos vacíos. Mientras el público veía triunfos y aplausos, la realidad tras bambalinas revelaba un territorio complejo, lleno de dudas, discusiones silenciosas y acuerdos frágiles. En ese mundo, Jason intentaba mantenerse fiel a sí mismo, aun cuando el entorno le exigía transformarse en algo que no era.
A pesar de todo, Fonseca siempre reconoció la honestidad con la que Jason enfrentaba cada obstáculo, no buscaba culpas ni drama. Solo quería claridad, equilibrio y un espacio para respirar en medio de un éxito que lo envolvía sin dejarlo ver la salida. Fue en esas confidencias donde Fonseca entendió que Jason no solo luchaba por su carrera, sino por preservar su esencia en un ambiente que constantemente intentaba moldearlo. Con el tiempo Fonseca empezó a notar que las preocupaciones de Jason no eran simples tensiones laborales, sino señales más profundas que aparecían en momentos muy específicos. Había una sensibilidad aguda en él, una especie de intuición, que asomaba cada vez que hablaban de viajes, especialmente de aquellos que implicaban subirse a una avioneta. En esos instantes su actitud cambiaba por completo. Su voz se volvía más baja, sus silencios más largos y su mirada cargaba una expresión que Fonseca no lograba descifrar del todo. Jason confesaba que la quietud del cielo despertaba pensamientos que uno suele evitar en tierra firme. Decía que cuando estaba en el aire la mente se aceleraba, obligándolo a enfrentarse a emociones que no siempre sabía dónde colocar. No era miedo directo, sino una conciencia inquietante de lo vulnerable que puede ser la vida, cuando se depende de un instante para seguir adelante. Una llamada quedó grabada en la memoria de Fonseca. Era antes de uno de esos viajes. Jason dijo que llamaba para saludar, pero su voz revelaba una necesidad urgente de desahogo. Habló sobre la presión que lo rodeaba, sobre la responsabilidad que sentía hacia su público, y sobre el deseo de que, pasara lo que pasara, se entendiera que cada decisión de su carrera la tomó desde un cariño profundo por la música, y por la gente que lo acompañó desde el inicio. No lo dijo como despedida, pero sí con una solemnidad que dejaba suspendida una inquietud difícil de ignorar. Fonseca intentó cambiar el tono de la conversación, hacerlo reír, aliviar esa atmósfera que pesaba más de lo habitual. Sin embargo, había algo en esas palabras que se quedaba en el aire, como si Jason estuviera ordenando pensamientos que nunca se atrevía a verbalizar por completo. Pasaron los días, pero la sensación persistió. Fonseca comenzó a recordar comentarios pasados, frases aparentemente casuales que ahora adquirían un significado distinto. En retrospectiva comprendió que Jason cargaba consigo ideas insistentemente presentes, imágenes que describía con una serenidad que desconcertaba. No eran exageraciones ni dramatismos. Era una claridad íntima, casi premonitoria, que revelaba la profundidad con la que vivía cada etapa de su vida. Fonseca sintió que esas señales estaban ahí desde hacía tiempo, esperando el momento exacto para hacerse evidentes. Lo que más lo impactaba era la calma con la que Jason hablaba sobre asuntos que la mayoría evitaría. No mostraba temor, sino una aceptación silenciosa, que solo se entiende cuando alguien ha visto de cerca la fragilidad del camino que recorre. Era como si enfrentara realidades que el resto prefería ignorar, preparándose emocionalmente para lo que pudiera venir, sin dramatizarlo, pero tampoco evadirlo. El día del accidente marcó un quiebre definitivo en la manera en que Fonseca entendía todo lo vivido junto a Jason. Aunque al principio las noticias fueron confusas, hubo un instante en el que el mundo pareció detenerse, obligándolo a revisar una por una aquellas palabras que el cantante había dejado dispersas en conversaciones pasadas. De pronto cada comentario cobraba un sentido distinto, como si hubieran sido piezas de una verdad emocional que Jason nunca expresó de manera directa, pero que llevaba tiempo intentando ordenar en silencio. Horas antes habían intercambiado mensajes aparentemente rutinarios, conversaciones simples, que hoy resultan inquietantes. Hablaron de proyectos futuros, del cansancio que iba acumulándose, y de esa sensación de vivir siempre al límite, como si la vida se moviera demasiado rápido para poder asimilarla. Para Fonseca, esos intercambios eran normales, hasta que la noticia irrumpió con la fuerza de un impacto que dejó un vacío inmediato. Ese día, Jason viajaba como siempre, presionado por cumplir con una agenda que rara vez le daba tregua. Fonseca recordó cómo en muchas ocasiones anteriores, esas mismas obligaciones lo habían llevado a lugares de extenuación que pocos conocían. Desde el exterior se veía a un artista en ascenso constante, pero en la intimidad, Fonseca sabía que ese ritmo tan exigente tenía consecuencias profundas en su estado emocional y físico.
Cuando llegó la confirmación oficial, la reacción de Fonseca no fue buscar explicaciones externas, sino volver a todo lo que Jason había compartido a lo largo de los años. Entendió que aquellas reflexiones no eran señales dramáticas, sino la exposición de un hombre que vivía con una sensibilidad intensa, consciente de que la vida en la música es incierta, y que el tiempo a veces se siente más breve de lo que debería. Mientras el país intentaba comprender lo ocurrido, Fonseca se enfrentaba a sus propios recuerdos. Evocaba las noches de conversaciones largas, los silencios que no necesitaban palabras, y la honestidad brutal con la que Jason hablaba de su cansancio, de sus dudas y de los sacrificios que cargaba para no defraudar a nadie. Era como si las piezas de su historia encajaran repentinamente, revelando que muchas de sus confesiones habían sido advertencias emocionales, que solo ahora encontraba sentido completo. La noticia no solo apagó una voz, también reveló la dimensión humana de un artista que se entregaba sin reservas. Fonseca comprendió que detrás de cada concierto, detrás de cada sonrisa proyectada hacia el público, había un hombre que llevaba consigo una carga inmensa, luchando por mantener el equilibrio mientras avanzaba por un camino donde cada victoria costaba un precio alto. Ese entendimiento transformó su duelo en una mezcla de tristeza, admiración y una profunda necesidad de preservar la verdad de quien fue Jason en vida. Con el paso de los días, la dimensión del legado de Jason comenzó a revelarse con una claridad que incluso Fonseca no había imaginado. No se trataba solo de la pérdida de un artista en su mejor momento, sino de la desaparición de una voz que representaba la lucha, la disciplina y la fuerza de quienes vienen desde abajo. Jason había construido su carrera desde la realidad más dura, sin privilegios, y con una determinación que marcaba cada paso que daba. Fonseca recuerda sus inicios como relatos cargados de humildad. Jason contaba que nada le había sido regalado, que su acceso al mundo de la música se sostenía sobre madrugadas incansables, grabaciones improvisadas, y la necesidad urgente de transformar la adversidad en una oportunidad. Cada escenario al que subió fue una batalla ganada a pulso. Desde presentaciones pequeñas ante unos pocos espectadores, hasta llenar estadios donde miles coreaban su nombre, su crecimiento fue una prueba de que el esfuerzo constante termina abriendo puertas que parecían imposibles. El artista nunca dejó de reconocer sus raíces, saludaba a todos, escuchaba historias en cada pueblo, absorbía experiencias que luego convertía en canciones capaces de tocar las fibras más profundas de quienes lo escuchaban. Fonseca afirma que esa conexión genuina era la esencia de su música. No componía para impresionar, sino para expresar la vida, como la sentía, con sus dolores, sus triunfos y sus silencios. A medida que su carrera avanzaba, Jason enfrentó presiones cada vez más intensas. La fama no lo blindó, al contrario, lo expuso a un ritmo de trabajo que a veces lo desbordaba. Sin embargo, nunca perdió la disciplina que lo caracterizaba. Cuidaba su voz como si fuera una herramienta sagrada, repetía grabaciones hasta el agotamiento, ajustaba detalles con una obsesión que pocos podían sostener. Fonseca, testigo de ese proceso, sabía que cada éxito había sido construido desde un sacrificio silencioso, lejos de las luces y los aplausos. El día que Jason llenó el Campín, fue un antes y un después, no solo para él, sino para la música popular. Fonseca recuerda el abrazo que compartieron tras bambalinas, un gesto simple que encerraba años de luchas, dudas y perseverancia. Para Jason, ese logro no era una coronación, sino una confirmación de que su forma de hacer música, honesta y sin artificios, podía llegar tan lejos como soñó de niño. Pero incluso en ese momento de plenitud, Fonseca percibió en él una inquietud que no lograba apagarse. La exigencia de cumplir siempre, de no fallarle al público, de estar a la altura sin descanso, le imponía un peso que pocos lograban comprender totalmente. En conversaciones privadas, le confesaba que sentía que vivía adelantado, siempre corriendo contra un reloj que jamás se detenía. Esos recuerdos hicieron que su ausencia se sintiera aún más brutal. No solo se había ido un referente del género, sino un hombre que vivió con intensidad cada etapa de su vida, consciente de que todo lo que construía tenía un valor inmenso, porque estaba hecho desde la verdad.
Su legado quedó en las canciones que siguen acompañando a miles, en los escenarios que guardan su eco y en la inspiración que dejó para quienes también buscan abrirse camino desde cero. Con el tiempo, Fonseca comprendió que la historia de Jason no podía medirse solo por su final, sino por la intensidad con la que vivió cada uno de sus días. El país seguía procesando la noticia mientras las canciones del artista comenzaban a escucharse de otra manera, con una melancolía nueva que revelaba matices antes inadvertidos. No era solo su voz lo que había quedado grabado, sino una manera de sentir la vida que trascendía cualquier escenario. Jason había construido un camino que rompió barreras y le abrió puertas a una nueva generación de artistas que veían en él un ejemplo posible. No se trataba de un ídolo perfecto, sino de un ser humano que transformó sus heridas en fuerza y sus dudas en música. Esa autenticidad lo convirtió en un referente para quienes buscaban una verdad propia en un mundo lleno de apariencias. En los días posteriores a su partida, Fonseca se aferró a los recuerdos que compartieron, no desde la nostalgia dolorosa, sino desde la certeza de haber presenciado a un hombre que luchó sin descanso, por mantenerse fiel a su esencia. Recordaba conversaciones largas donde Jason hablaba de sus temores sin dramatismos, de sus errores sin excusas, y de sus sueños con una determinación que parecía inagotable. Cada una de esas confesiones cobraba ahora un valor distinto, como si hubieran sido fragmentos de una verdad mayor que solo el tiempo podía revelar. Mientras el silencio se instalaba en los escenarios que antes vibraban con su presencia, Fonseca entendía que el mayor legado de Jason no estaba en los premios ni en las cifras, sino en la conexión profunda que generó con la gente. Su música acompañó vidas, calmó heridas y encendió esperanzas en momentos en los que parecía no haber salida. Esa huella no desaparece con la ausencia, permanece en cada persona que alguna vez encontró consuelo en sus palabras. Fonseca también reflexionaba sobre las últimas charlas que tuvieron, especialmente aquella frase que Jason mencionó al hablar de lo difícil que era sostener el alma en medio del éxito. Una idea que él mismo asociaba con artistas que admiraba como Shakira. Lo más difícil no es llegar, sino no perder el alma cuando llegas. Con el tiempo, ese pensamiento se volvió una guía para entender la complejidad de su vida y el peso que cargaba en silencio. En ese reconocimiento final, Fonseca veía con claridad que Jason había vivido con la urgencia de quien siente que cada momento importa, que el tiempo es un bien preciado, y que la música era su forma de dejar una verdad permanente. No buscaba la perfección, buscaba significado. Y en ese camino, dejó una marca que ningún olvido su ausencia podrá borrar. Duele, pero también ilumina. Duele porque se apagó una voz irrepetible. Ilumina, porque su paso por el mundo demostró que incluso las vidas más breves pueden dejar enseñanzas profundas. Jason vivió intensamente, amó su oficio hasta el límite, y dejó un legado construido desde la honestidad, la disciplina y el coraje. Su historia no terminó con su partida. Comienza cada vez que alguien escucha una de sus canciones y recuerda que los sueños, cuando se viven con el corazón, perduran más allá del tiempo.